En México existe una carretera de la que muchos conductores prefieren no hablar. Un camino solitario que atraviesa zonas oscuras, donde durante la madrugada casi no hay tráfico, y donde, según cuentan quienes han pasado por ahí, ocurren cosas que no tienen explicación. Camioneros, viajeros y personas que regresaban a casa tarde en la noche han contado historias muy similares. Sombras que cruzan la carretera sin que haya nadie alrededor. Una figura parada a lo lejos, completamente inmóvil, que desaparece cuando el vehículo se acerca. Y una mujer vestida de negro que algunos aseguran haber visto caminando sola, justo en medio del camino, en lugares donde no hay casas ni pueblos cercanos. Pero eso no es lo que más inquieta a quienes han pasado por ese lugar. Lo más perturbador es lo que ocurre después. Porque varias personas han contado que, tras conducir por cierto tramo del camino, sienten que algo no está bien dentro del vehículo. Algunos dicen que el ambiente se vuelve extraño. El silencio se vuelve pesado. Y cuando miran por el espejo retrovisor, sienten la extraña sensación de que no están solos. A ese lugar muchos lo conocen como la carretera del diablo. Un tramo de carretera rodeado de historias que se han contado durante años, historias de apariciones, de encuentros imposibles, y de conductores que aseguran haber visto algo que jamás pudieron explicar. Algunos creen que son simples coincidencias. Otros piensan que es solo sugestión. Pero quienes han manejado por ahí durante la madrugada dicen algo muy diferente. Dicen que hay lugares en los que es mejor no detenerse. Porque cuando la carretera queda completamente oscura, y el motor del vehículo es el único sonido que se escucha, hay momentos en los que podrías sentir que algo más viaja contigo. Si quieres conocer la historia completa y algunos de los testimonios más inquietantes sobre la carretera del diablo. La mayoría de las historias sobre la carretera del diablo comienzan de la misma manera. Con alguien conduciendo solo, en plena madrugada. Las carreteras durante la noche tienen algo extraño. Durante el día están llenas de ruido, de autos, de movimiento constante. Pero cuando cae la noche, especialmente después de la medianoche, todo cambia. El tráfico desaparece. Las luces de los pueblos quedan cada vez más lejos. Y llega un momento en el que el único sonido que se escucha es el del motor del vehículo avanzando en medio de la oscuridad. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un conductor que regresaba a casa después de un largo viaje. Era alrededor de la 1 de la madrugada. La carretera estaba prácticamente vacía. Apenas había pasado un par de vehículos en más de 30 minutos, y el camino se extendía frente a él como una larga línea oscura iluminada solo por las luces del auto. A ambos lados del camino se extendían campos y zonas desiertas. Nada de casas. Nada de tiendas. Nada de personas. Solo oscuridad. El conductor conocía bien ese tramo de carretera, y sabía que faltaban varios kilómetros antes de llegar al siguiente pueblo. Por eso no se sorprendió cuando el camino quedó completamente vacío. Pero después de varios minutos manejando en silencio, comenzó a sentir algo extraño. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación difícil de explicar. Como si algo estuviera fuera de lugar. Miró el tablero del vehículo. Todo estaba normal. La velocidad era constante. El motor funcionaba perfectamente. La carretera seguía recta frente a él. Sin embargo, algo lo hizo levantar la mirada con más atención hacia el camino. A lo lejos, justo donde las luces del vehículo apenas alcanzaban a iluminar el asfalto, parecía haber algo. Al principio pensó que era una señal de tránsito. Luego pensó que tal vez era un animal. Pero mientras el auto avanzaba, la silueta comenzó a tomar una forma que no esperaba ver en medio de la carretera a esa hora. Era una figura. Una persona. Alguien estaba de pie, justo en medio del camino. El conductor redujo un poco la velocidad. No era normal encontrar a alguien caminando por ahí. No había pueblo cerca, ni casas, ni ningún motivo lógico para que alguien estuviera parado en ese lugar. A medida que el vehículo se acercaba, la figura comenzó a hacerse más visible bajo la luz de los faros. Parecía un hombre. Estaba completamente inmóvil. No caminaba. No hacía señales. Simplemente estaba parado en medio del camino, mirando hacia el vehículo que se aproximaba. El conductor tocó el claxon una vez. La figura no se movió. Tocó el claxon de nuevo. Nada. En ese momento el conductor sintió una incomodidad que recorrió todo su cuerpo. Algo en la postura de aquella persona no parecía normal. Era demasiado rígida. Demasiado quieta. Como si no reaccionara en absoluto a las luces del vehículo que se acercaban cada vez más.
Apenas a unos metros de distancia, el conductor decidió cambiar ligeramente de carril para rodear a la figura y continuar su camino. Mientras pasaba junto a ella, no pudo evitar mirarla de reojo. Y fue entonces cuando algo le provocó un escalofrío inmediato. El rostro de aquella figura estaba completamente oscuro. No porque estuviera en sombras, sino porque no parecía tener rasgos visibles. No se distinguían ojos. No se distinguía boca. Era como si la cara estuviera cubierta por una oscuridad más profunda que la noche que los rodeaba. El conductor aceleró ligeramente después de pasar junto a la figura. Intentó convencerse de que había sido solo un efecto de la luz. Tal vez una persona con la cabeza baja. Tal vez alguien cubierto con ropa oscura. Pero apenas unos segundos después, algo ocurrió que lo hizo olvidar por completo esa explicación. Por instinto miró el espejo retrovisor. Solo quería comprobar que la persona seguía en la carretera. Pero lo que vio, hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Porque la figura, ya no estaba en el camino. No estaba detrás del vehículo. No estaba caminando. No estaba a un lado de la carretera. Simplemente, había desaparecido. Y mientras el conductor continuaba avanzando por aquel tramo oscuro del camino, comenzó a recordar algo que había escuchado años atrás. Una historia que algunos camioneros contaban sobre ese lugar. Una historia sobre un tramo de carretera donde, durante la madrugada, algunas personas aseguran haber visto cosas que no deberían existir. Y sobre una figura que aparece en medio del camino, solo para desaparecer cuando alguien intenta mirarla de nuevo. Ese lugar, según cuentan quienes conocen la historia, forma parte de lo que muchos llaman la carretera del diablo. Pero esa no sería la única historia. Porque con el paso de los años, decenas de conductores han contado experiencias similares. Historias que comienzan con una carretera vacía. Y terminan con una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué es realmente lo que aparece en ese camino durante la madrugada? Con el paso de los años, historias como la de aquel conductor comenzaron a repetirse entre personas que viajaban de noche por diferentes carreteras del país. Al principio parecían simples coincidencias. Un conductor que ve algo extraño. Un viajero que cree haber visto una sombra cruzando el camino. Un camionero que asegura haber sentido que alguien caminaba junto a la carretera durante varios kilómetros. Pero cuando varias historias comienzan a parecerse demasiado, la gente empieza a prestar atención. Fue así como comenzó a formarse la leyenda de lo que muchos llaman la carretera del diablo. No se trata de una sola carretera específica. En realidad, diferentes regiones tienen su propia versión de la historia. Sin embargo, todas coinciden en algo inquietante. Siempre ocurre en un tramo de camino donde el entorno es prácticamente el mismo. Un lugar solitario. Un tramo largo donde no hay pueblos cercanos. Donde las luces de las ciudades desaparecen y la única iluminación proviene de los faros de los vehículos. Y donde, después de la medianoche, el silencio se vuelve tan profundo que incluso el sonido del motor parece demasiado fuerte. Muchos camioneros que han pasado años recorriendo carreteras han contado historias sobre ciertos tramos que prefieren evitar cuando pueden. No porque el camino sea peligroso en términos de accidentes, sino porque aseguran que hay lugares donde ocurren cosas que no tienen explicación. Uno de esos relatos fue contado por un hombre que llevaba más de 20 años trabajando como conductor de transporte de carga. Había recorrido miles de kilómetros en diferentes rutas, atravesando montañas, desiertos y caminos solitarios. Durante todo ese tiempo había escuchado muchas historias extrañas contadas por otros camioneros. Pero nunca había creído realmente en ellas. Hasta que una noche le ocurrió algo que no pudo explicar. Esa madrugada conducía por un tramo de carretera casi completamente vacío. El cielo estaba cubierto de nubes y apenas había luz de la luna. El camino parecía interminable. Kilómetros y kilómetros de asfalto rodeado de oscuridad. Después de casi una hora manejando sin ver otro vehículo, algo llamó su atención a lo lejos. Parecía haber alguien caminando a un lado de la carretera. Al principio pensó que tal vez se trataba de un viajero que había quedado varado. Eso no era tan raro en caminos solitarios. Pero mientras el camión se acercaba, el conductor comenzó a notar algo extraño. La figura caminaba demasiado cerca del asfalto. Casi como si estuviera siguiendo exactamente la línea blanca del borde de la carretera. No parecía cargar nada. No tenía mochila. No hacía señales para pedir ayuda. Simplemente caminaba. Paso tras paso. Siempre mirando hacia el frente. Cuando el camión pasó junto a aquella persona, el conductor intentó mirar rápidamente hacia un lado para ver su rostro.
Pero lo único que alcanzó a notar fue algo que lo inquietó de inmediato. La persona vestía completamente de negro. Ropa oscura. Cabello oscuro. Y su rostro estaba cubierto por una sombra que parecía absorber la luz de los faros. No pudo distinguir sus facciones. Ni siquiera pudo ver sus ojos. Solo una silueta oscura caminando en silencio junto al camino. El conductor siguió avanzando durante unos segundos más. Intentó convencerse de que no era nada extraño. Tal vez alguien caminando hacia algún pueblo cercano. Tal vez un viajero. Pero entonces recordó algo que uno de sus compañeros le había dicho años atrás. Una advertencia que muchos camioneros se repiten entre ellos cuando hablan de ciertas rutas. Una advertencia que dice algo muy simple. Si alguna vez ves a alguien caminando solo en medio de la noche, en un tramo donde no debería haber nadie, no te detengas. El conductor miró por el espejo retrovisor para ver cuánto se había alejado de la figura. Pero lo que vio lo dejó completamente confundido. La carretera detrás de él estaba vacía. No había nadie caminando. No había sombras. No había ninguna persona. La figura que había pasado junto a su camión apenas unos segundos antes, simplemente había desaparecido. Durante el resto del viaje, el conductor no volvió a ver nada extraño. Pero al llegar al siguiente punto de descanso decidió contar lo ocurrido a otros camioneros que estaban en el lugar. Esperaba que alguien encontrara una explicación lógica. Pero en lugar de eso, varios de ellos reaccionaron de la misma forma. Algunos solo se miraron entre sí. Otros bajaron la mirada. Y uno de ellos finalmente dijo algo que hizo que el silencio se volviera incómodo. Le preguntó al conductor exactamente en qué tramo de carretera había visto a aquella figura. Cuando el conductor respondió, el hombre asintió lentamente. Y luego dijo algo que muchos camioneros ya habían escuchado antes. Que ese tramo formaba parte de un lugar donde, desde hace muchos años, algunos viajeros aseguran encontrarse con algo extraño en la carretera. Algo que aparece de repente. Algo que se deja ver durante unos segundos. Y algo que siempre desaparece, antes de que alguien pueda entender qué era realmente. Un tramo de camino que muchos comenzaron a llamar de una forma muy particular. La carretera del diablo. Pero lo más inquietante es que algunas personas afirman que no todas las apariciones en ese lugar se limitan a simples sombras o figuras caminando. Porque hay quienes aseguran haber visto algo mucho peor. Algo que no estaba caminando junto a la carretera. Algo que estaba esperando, justo en medio del camino. Con el paso de los años, las historias sobre la carretera del diablo comenzaron a tomar formas diferentes. Algunos conductores hablaban de sombras. Otros de figuras que caminaban a un lado del camino. Pero había un relato que se repetía con demasiada frecuencia como para ignorarlo. El de la mujer que aparece en medio de la carretera. Muchos viajeros aseguran haberla visto durante la madrugada. Siempre en lugares donde no hay casa cerca. Siempre en tramos donde el camino parece perderse en la oscuridad. Y casi siempre, cuando el conductor ha pasado ya demasiado tiempo manejando completamente solo. Uno de esos relatos fue contado por un hombre que regresaba a casa después de visitar a su familia. Había salido tarde de un pequeño pueblo, y cuando tomó la carretera principal ya era cerca de las 2 de la madrugada. La noche estaba completamente oscura. No había luna. Solo las luces del vehículo iluminaban el asfalto que se extendía frente a él. Durante varios kilómetros no se cruzó con ningún otro automóvil. La carretera parecía completamente abandonada. Después de casi 40 minutos manejando en silencio, algo apareció de repente en el camino. Al principio pensó que era una bolsa o algún objeto tirado en el asfalto. Pero cuando el vehículo se acercó lo suficiente, el objeto comenzó a tomar forma. Era una persona. Una mujer. Estaba parada justo en medio de la carretera. No caminaba. No hacía señales. Simplemente estaba ahí, completamente inmóvil. El conductor redujo la velocidad de inmediato. Pensó que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Quizá un accidente. Quizá alguien perdido. Pero mientras el auto se acercaba lentamente, algo comenzó a incomodarlo. La mujer no reaccionaba a las luces del vehículo. No levantaba la mano. No se movía. Ni siquiera parecía mirar hacia el auto que se acercaba. Simplemente permanecía de pie, mirando hacia el suelo. Cuando el vehículo estuvo a pocos metros, el conductor pudo verla con claridad. Llevaba un vestido largo y oscuro. Su cabello caía sobre su rostro, ocultando completamente sus facciones. La piel de sus brazos parecía demasiado pálida bajo la luz de los faros. El conductor tocó el claxon una vez. La mujer no reaccionó. Tocó el claxon otra vez.
Nada. El silencio de la carretera se volvió incómodo. El conductor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en aquella escena no parecía natural. Había algo en la forma en que la mujer permanecía inmóvil que provocaba una sensación extraña, como si no estuviera realmente consciente de lo que ocurría a su alrededor. El conductor decidió rodearla con el vehículo para continuar su camino. Mientras pasaba junto a ella, no pudo evitar girar ligeramente la cabeza para mirarla de reojo. Y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás pudo olvidar. Justo en el momento en que el auto estaba pasando a su lado, la mujer levantó lentamente la cabeza. Pero lo que vio el conductor no fue un rostro normal. Los ojos parecían completamente oscuros. No reflejaban la luz. No tenían brillo. Solo dos espacios negros que parecían observar directamente hacia el interior del vehículo. El conductor aceleró inmediatamente después de pasarla. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Intentó convencerse de que había imaginado todo. Tal vez la iluminación había creado una ilusión. Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero después de unos segundos, hizo algo que muchos conductores hacen por instinto. Miró el espejo retrovisor. Y en ese momento sintió como el miedo recorría todo su cuerpo. Porque la mujer ya no estaba en medio del camino. La carretera detrás de él estaba completamente vacía. No había ninguna figura. No había nadie caminando. Nada. Como si la mujer nunca hubiera estado ahí. El conductor continuó manejando durante varios minutos más, intentando recuperar la calma. Pero algo seguía molestándolo. Algo que no podía ignorar. Una sensación extraña dentro del vehículo. Una sensación que muchos conductores han descrito después de pasar por ciertos tramos de carretera durante la madrugada. La sensación de que no están completamente solos dentro del auto. Por un momento, el conductor pensó en mirar nuevamente el espejo retrovisor. Pero algo dentro de él le dijo que era mejor no hacerlo. Porque había escuchado una historia años atrás. Una advertencia que algunos viajeros repiten cuando hablan de la carretera del diablo. Una advertencia que dice que, después de ver ciertas apariciones en el camino, lo peor que puedes hacer es mirar hacia el asiento trasero. Porque algunas personas aseguran que cuando lo hicieron, descubrieron que la carretera no era lo único que habían dejado atrás. Después de escuchar historias como esas, muchos conductores creen que lo peor que puede ocurrir en la carretera del diablo es encontrarse con una figura en medio del camino. Pero para algunos viajeros, lo verdaderamente perturbador comienza después de pasar por ese lugar. Porque varias personas han contado algo que resulta aún más inquietante. No se trata de sombras. No se trata de figuras desapareciendo en la carretera. Se trata de algo que ocurre dentro del vehículo. Una historia que se ha repetido entre camioneros, taxistas y viajeros nocturnos habla de un conductor que atravesaba un tramo largo de carretera después de la medianoche. Era un hombre acostumbrado a manejar largas distancias. Había pasado años recorriendo caminos solitarios, por lo que el silencio de la madrugada no le resultaba extraño. Esa noche el cielo estaba completamente despejado. La luna iluminaba ligeramente el paisaje, pero fuera de la carretera todo permanecía oscuro. El conductor llevaba más de una hora manejando sin cruzarse con otro vehículo. Solo el sonido del motor y el viento golpeando suavemente el vehículo rompían el silencio. Después de varios kilómetros, algo apareció brevemente frente al auto. No fue una figura clara. Solo una sombra que cruzó rápidamente la carretera. El conductor frenó ligeramente por reflejo. Pensó que tal vez había sido un animal. Pero cuando miró hacia el camino, no había nada. La carretera seguía completamente vacía. Después de unos segundos decidió continuar manejando. Intentó olvidar lo ocurrido. Sin embargo, pocos minutos después comenzó a sentir algo extraño dentro del vehículo. No era un sonido. No era un movimiento. Era simplemente una sensación. Esa incómoda sensación de que alguien más estaba presente. El conductor intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que era solo el cansancio. Las largas horas manejando pueden hacer que la mente imagine cosas. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario. Cada minuto que pasaba parecía volverse más fuerte. Finalmente, el conductor hizo lo que muchos hacen por instinto. Miró el espejo retrovisor. Al principio no vio nada. El asiento trasero estaba oscuro. Solo se distinguían las sombras de los asientos. El conductor respiró con alivio y volvió a concentrarse en la carretera. Pero unos segundos después, algo lo hizo mirar nuevamente el espejo. Y esta vez notó algo que antes no estaba ahí. Una sombra.
sentada en el asiento trasero. El conductor sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Miró fijamente el retrovisor intentando entender lo que estaba viendo. La figura parecía humana. Estaba completamente inmóvil. No hacía ningún movimiento. Pero había algo profundamente inquietante en su presencia. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera observando el suelo. El conductor giró rápidamente la cabeza hacia atrás para comprobarlo directamente. Pero el asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Volvió a mirar el retrovisor. La sombra seguía ahí, inmóvil, oscura, sentada justo detrás de él. El conductor aceleró inmediatamente. No volvió a mirar hacia atrás durante el resto del camino. Solo se concentró en conducir lo más rápido posible hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando finalmente llegó a una zona iluminada, decidió detener el vehículo. Bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. El asiento estaba completamente vacío. No había nadie. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando volvió a subir al vehículo, notó algo que lo dejó completamente inquieto. El retrovisor había cambiado ligeramente de posición. Como si alguien lo hubiera movido desde el asiento trasero. Historias como esa han circulado durante años entre personas que viajan por carreteras solitarias durante la madrugada. Algunos creen que son simples ilusiones causadas por el cansancio. Otros piensan que la mente humana puede jugar malas pasadas cuando el entorno es demasiado silencioso. Pero hay quienes están convencidos de algo mucho más oscuro. Que existen ciertos tramos de carretera donde algo aparece de vez en cuando. Algo que se deja ver por unos segundos. Algo que algunos llaman simplemente una aparición. Y algo que otros han llegado a describir con un nombre mucho más inquietante. Porque algunos viajeros aseguran que, en ciertas noches, cuando la carretera está completamente vacía, han visto una figura parada a lo lejos. Una figura alta, oscura, con una silueta que parece observar directamente hacia los vehículos que se acercan. Una figura que muchos creen haber visto solo por un instante, antes de desaparecer en la oscuridad. Y es por eso que, desde hace muchos años, algunos conductores evitan pasar por ciertos tramos del camino durante la madrugada. Porque dicen que, cuando la noche es demasiado silenciosa, y la carretera parece completamente vacía, podrías encontrarte con algo que no pertenece a este mundo. Algo que muchos viajeros han terminado llamando simplemente el guardián de la carretera del diablo. Después de escuchar todas estas historias, muchas personas podrían pensar que la carretera del diablo es solo otra leyenda que se cuenta entre viajeros para pasar el tiempo durante los largos trayectos. Después de todo, cuando alguien pasa horas manejando por carreteras solitarias, la mente puede jugar malas pasadas. Las sombras cambian con la luz de los faros. Los objetos parecen moverse cuando el vehículo avanza. Y el cansancio puede hacer que el cerebro interprete cosas que en realidad no están ahí. Pero hay algo que hace que esta historia siga inquietando a quienes la escuchan. El hecho de que muchas de las personas que cuentan estos relatos no buscan llamar la atención. No son investigadores de lo paranormal. No son personas que quieran volverse famosas. Son conductores, camioneros, viajeros comunes que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Algunos de ellos incluso han dicho algo que resulta bastante revelador. Que después de vivir esas experiencias, prefieren evitar ciertos caminos durante la madrugada. Un conductor que había pasado gran parte de su vida recorriendo carreteras dijo algo muy sencillo cuando le preguntaron sobre el tema. Explicó que durante muchos años se había burlado de las historias que otros camioneros contaban en los puntos de descanso. Siempre pensó que eran exageraciones. Cosas que la gente inventa para hacer más interesantes las noches de viaje. Pero después de una experiencia que tuvo en un tramo solitario del camino, cambió completamente de opinión. Aquella noche conducía completamente solo. La carretera estaba desierta. El cielo estaba cubierto de nubes, por lo que la oscuridad era mucho más profunda de lo normal. Durante varios minutos no vio ningún otro vehículo. Solo el asfalto extendiéndose frente a él. De repente, algo apareció a lo lejos. Una figura. De pie, justo en medio de la carretera. El conductor pensó que era otra persona caminando por el camino. Pero mientras el camión se acercaba, comenzó a notar algo que lo inquietó profundamente. La figura era demasiado alta. Mucho más alta que una persona normal. Y su silueta parecía extrañamente delgada. Cuando el vehículo estuvo lo suficientemente cerca, los faros iluminaron brevemente la figura. Y el conductor vio algo que jamás pudo olvidar. No distinguió un rostro.
No distinguió ropa. Solo una silueta completamente oscura. Como si estuviera hecha de la misma sombra que rodeaba la carretera. El conductor frenó ligeramente por instinto. Pero en ese mismo instante, la figura desapareció. No corrió. No se movió hacia un lado. Simplemente dejó de estar ahí. La carretera volvió a quedar completamente vacía. El conductor permaneció en silencio durante varios segundos. Luego aceleró y continuó el camino sin mirar hacia atrás. Cuando finalmente llegó al siguiente pueblo, decidió contar lo que había visto a otros conductores que estaban descansando en una pequeña estación. Esperaba que alguien encontrara una explicación lógica. Pero la reacción de los otros camioneros fue muy diferente. Uno de ellos simplemente asintió con la cabeza. Otro dijo que no era el primero en ver algo así en ese tramo. Y uno más terminó diciendo algo que hizo que el conductor sintiera un escalofrío. Le explicó que algunos viajeros creen que hay lugares donde la carretera parece cruzar algo más que simples kilómetros de asfalto. Lugares donde, por alguna razón, las apariciones parecen manifestarse con más facilidad. No siempre. No para todos. Pero lo suficiente como para que ciertas historias se repitan una y otra vez. Historias de figuras que aparecen en medio del camino. Sombras que cruzan frente a los vehículos. Y presencias que parecen viajar junto a los conductores durante algunos kilómetros, antes de desaparecer. Por eso, cuando alguien menciona la carretera del diablo, muchos viajeros reaccionan de la misma manera. Algunos se ríen. Otros dicen que solo son supersticiones. Pero hay quienes se quedan completamente en silencio. Porque ellos saben que, en ciertas noches, cuando la carretera está completamente vacía, y el reloj marca después de la medianoche, hay tramos del camino donde es mejor no detenerse, y no mirar demasiado tiempo por el retrovisor. Porque si algo aparece en ese espejo, tal vez ya sea demasiado tarde para preguntarse qué era realmente. Las carreteras siempre han estado llenas de historias. Historias que nacen en medio de la noche, cuando el camino queda vacío y el silencio lo cubre todo. Tal vez muchas de las historias sobre la carretera del diablo sean solo coincidencias. Sombras creadas por la luz de los faros. El cansancio de los conductores después de muchas horas manejando. O simples leyendas que los viajeros se cuentan unos a otros para hacer más cortos los largos trayectos de la madrugada. Pero quienes aseguran haber visto algo en ese camino dicen algo muy diferente. Dicen que hay momentos en los que la carretera parece completamente normal. Hasta que algo aparece en medio del camino. Una figura. Una sombra. O una presencia que parece observar desde la oscuridad. Tal vez nunca sabremos qué ocurre realmente en esos tramos solitarios del camino. Pero si alguna vez te toca manejar de madrugada por una carretera completamente vacía, y sientes la extraña necesidad de mirar el retrovisor, quizás sea mejor pensarlo dos veces. Porque algunas historias dicen que, en ciertos lugares, cuando miras demasiado tiempo hacia atrás, podrías descubrir que algo ha estado viajando contigo desde hace varios kilómetros. Si te gustan las historias de terror, misterios y leyendas que aún siguen inquietando a quienes las escuchan, te invito a suscribirte a este canal. Porque aquí, en Ecos de Rada, seguimos explorando relatos que el tiempo no ha logrado borrar. Historias que aparecen cuando la noche cae. Y que siguen resonando en la oscuridad. Y recuerda, cuando el silencio regresa. Nos vemos en el siguiente eco.